En los próximos minutos vamos a estar hablando de lo que es la catequesis, cómo define la catequesis y el directorio para la catequesis, cuál es la esencia, qué es lo que hace que la catequesis sea, cuál es la identidad que tiene la catequesis. Este capítulo 2 va desde el numeral 55 hasta el numeral 109, desde el numeral 55 al numeral 109, es decir, tiene 54 numerales. Quizás este capítulo 2 es el capítulo más importante del directorio, porque nos vamos a meter directamente con lo que es, pues, que es la catequesis. Y luego, va desde la página 43 hasta la página 72, página 43 a la página 72. Hay que notar que tiene 54 notas a pie de página. Recuerden que la estructura del directorio está hecho que al final durante todo el desarrollo de un capítulo lleva una secuencia de un aparato crítico, que son como las referencias y las citas bíblicas y las citas del magisterio más reciente y algunas un poquito no tan recientes, pero que hacen referencia a lo que dice ese capítulo, lo que está ahí en este capítulo 2 específicamente, que estamos hablando de la identidad de la catequesis. Hay 54 notas a pie de página. Bueno, vamos a meternos entonces de lleno en el capítulo 2 de el directorio para la catequesis. Como ya dije al principio y lo repito para que podamos asimilarlo, estamos hablando de la identidad de la catequesis, identidad de la catequesis. Y para desarrollar este capítulo, el documento pone sobre el tapete 5 puntos que dan la identidad a la catequesis. 5 puntos según el directorio para la catequesis que dan la identidad a la catequesis. El punto 1 tiene que ver con la definición, la naturaleza, la esencia. ¿Qué es la catequesis? ¿Qué es la catequesis? El punto 2, la catequesis en el proceso de la evangelización. ¿Qué papel juega la catequesis dentro del proceso completo de la evangelización? Tomando en cuenta la dimensión misionera, el primer anuncio, tomando en cuenta el momento propio de la catequesis y la acción pastoral. Ya vamos a hablar lo que nos dice el documento en relación a eso. Luego el punto 3 es la finalidad de la catequesis, para qué existe la catequesis. Pero además, junto con la finalidad, el punto 3 y el punto 4 habla de las tareas. Punto 4, tareas de la catequesis. Es decir, qué es lo que tiene que hacer la catequesis, cuál es su tarea principal. Luego el punto 5, el último punto, son las fuentes de la catequesis, de dónde se nutre la catequesis, de dónde saca su contenido para poder ser transmitido a los demás. Bueno, vamos entonces a comenzar primero con el punto 1, naturaleza de la catequesis. Estamos en la página 43 del directorio para la catequesis. Naturaleza de la catequesis. Y aquí, sin duda alguna, el documento, y vale la pena, ¿verdad?, los dos primeros numerales, el numeral 55 y 56, ¿verdad?, hablan concretamente de la esencia de lo que es la catequesis. Y van a decir que la catequesis es un acto de naturaleza eclesial. Es la iglesia la que hace posible la catequesis. No existe catequesis de modo individual, ni es un acto privado, ni es un acto de una organización, sino que la catequesis es netamente un acto de naturaleza eclesial, nacido del mandato misionero, un poco como lo veíamos en el capítulo 1 del mandato misionero, vayan por todo el mundo, así es que está allí en Mateo 28, 19, 20. Y tiene como objetivo, como su nombre lo indica, es hacer un anuncio, es hacer el anuncio de la Pascua, es hacer que ese anuncio de la Pascua resuene. Aquí hay una palabra clave que está en la naturaleza de la catequesis, es la palabra resonar. De hecho, el origen de la palabra catequesis, el origen viene del griego kataeko, y kataeko significa resonar. Por eso, la catequesis es una resonancia del primer anuncio.
Cuando uno da catequesis, cuando uno transmite una catequesis, es un resonar de algo que ya sonó, de algo que ya sonó. Y eso es algo que ya sonó, es el primer anuncio. Ya vamos a hablar, porque hay una relación entre el primer anuncio, el querigma, y catequesis. Entonces, catequesis es eso, es un resonar del primer anuncio. En cuanto a realidad dinámica y compleja, está al servicio de la palabra de Dios. La palabra de Dios, la catequesis está al servicio de la palabra de Dios, ya lo vamos a ver también, será su fuente primera, la palabra de Dios. La catequesis acompaña, otra palabra clave, la catequesis acompañar, educar y formar en la fe y para la fe. Ese es, digamos que la esencia, estamos hablando de la naturaleza de la catequesis. La catequesis es una resonancia del primer anuncio, la catequesis acompaña, la catequesis educa, forma en la fe y para la fe. Es decir, introduce en la celebración del misterio, es decir, es a través de la catequesis que yo voy a comenzar a entender el misterio de Dios. Lo poco que yo puedo conocer de Dios, que Él se revela, la catequesis es que está al servicio de esa introducción, por eso me acompaña en la iniciación. Por eso, entonces, introduce a la celebración del misterio, ilumina, interpreta la vida y la historia humana, ¿verdad? Integrando armoniosamente estas características, la catequesis expresa la riqueza de su esencia y ofrece su aporte específico a la misión pastoral de la Iglesia. Estoy casi leyendo textualmente el numeral 55 del Directorio para la Catequesis. Estamos hablando del capítulo 2, el punto 1 del capítulo 2. Específicamente estamos hablando de la naturaleza de la catequesis, ¿verdad? ¿Qué es la catequesis? Muy bien, continúa diciendo, ¿verdad? En el numeral 56, me detengo un poco aquí porque esto es clave, estamos definiendo la catequesis. A veces uno cree que catequesis es dar clase de cualquier cosa o dar una preparación para cualquier cosa, y no es así. La catequesis, etapa privilegiada del proceso de evangelización, generalmente se dirige a las personas que ya han recibido el primer anuncio. Fíjense, esto es importante en la naturaleza de la catequesis. La catequesis está en un segundo tiempo en el ser humano, no está en el primer tiempo. Generalmente, dice el directorio, aunque eso es difícil marcar las pautas de cuándo está el primero y cuándo está el segundo, pero la catequesis está, si pudiéramos compararlo con un partido de fútbol, la catequesis está en el segundo tiempo del partido. El primer tiempo le pertenece al querigma, al primer anuncio. Y se dirigen a las personas, la catequesis, a esas personas que ya recibieron el primer anuncio, en cuyo interior promueve los procesos de iniciación. Como yo recibí ese primer anuncio, es como que si fuera un impacto, ya vamos a hablar del querigma, ¿verdad? Ese impacto me lleva a mí a iniciarme entonces, a seguir creciendo y a llegar hasta la maduración de la fe. Fíjense que aquí es muy claro el numeral 56, cuando habla de la maduración de la fe. El punto de llegada de la catequesis es la maduración de la fe. Sin embargo, es cierto que si bien la distinción conceptual entre querigma, primer anuncio, y catequesis y formación permanente sigue siendo útil, estamos viviendo en un contexto actual donde ya no es posible marcar esta diferencia. Es difícil marcar la diferencia entre el punto 1, punto 2, punto 3, la diferencia entre el primer partido y el segundo partido. Bueno, estamos apenas en el punto 1, avanzamos un poco para que nos dé tiempo. El punto 1 va a hablar de la relación íntima entre querigma y catequesis. Querigma y catequesis, hay una relación íntima, no pueden estar separadas. Querigma, se entiende, lo explica el documento, se trata del primer anuncio. Ese primer anuncio que es impactante, que es el anuncio explícito del amor de Dios. Yo voy a leer textualmente cómo lo define el directorio, lo define muy chévere, en el numeral 58. El numeral 58 dice, leo, el querigma, fuego del Espíritu que se dona en forma de lenguas y nos hace creer en Jesucristo, que con su muerte y resurrección nos revela y nos comunica la misericordia infinita del Padre.
es simultáneamente acto de anuncio y el contenido mismo del anuncio, que revela y hace presente el Evangelio. Fíjense que el querigma es un acontecimiento de un encuentro impactante, emocionante, emotivo. Están las emociones con Jesús el Señor. Cuando tenemos una experiencia de ese tipo, de encuentro cariñoso, amoroso, que impacta nuestras vidas, que mueve nuestras vidas, que produce hasta la conversión, estamos hablando nada más y nada menos que del querigma. Es encontrarse con el amor de Dios, es encontrarse con el amor de Dios a tal punto de que Él envía a su Hijo y da la vida por nosotros para nuestra salvación. Ese es el primer anuncio. Está íntimamente conectado con la catequesis, porque cuando yo recibo ese anuncio, cuando ese anuncio llega a mi vida, entonces la consecuencia es que yo quiero más, quiero conocerlo, quiero iniciarme en el misterio. Entonces viene la iniciación en el misterio. La iniciación en el misterio significa que yo comienzo a participar de los sacramentos, empiezo a entender lo que es la misa, empiezo a entender lo que significa el bautizo, empiezo a entender lo que significa la presencia de Dios en la palabra y en la iglesia, empiezo a poner en práctica la vida moral, mi comportamiento, porque una vez que me he encontrado con el Señor, entonces la catequesis me ayuda a iniciarme sucesivamente en ese proceso que ha sido iniciado con el querigma. Fíjense que hay una relación entre querigma y catequesis, están siempre juntas, van siempre juntas. Este directorio insiste en que la catequesis tiene que tomar en cuenta más el querigma. Nosotros por mucho tiempo suponemos el querigma y muchas veces vamos a la catequesis sin haber tenido ese primer impacto, ese primer encuentro, ese anuncio del querigma. Entonces tenemos gente que recibe catequesis sin estar enamorada del Señor. Tenemos gente que está recibiendo formación catequética, estudiando la Biblia, estudiando el catecismo y tratando de conocer más al Señor sin haberse encontrado con el Señor. Y eso es un peligro porque se vuelve muchas veces, en vez de ser formador, se convierte en desformador. El proceso normal es que yo primero me enamoro y después conozco. Primero me impacto, primero tengo ese impacto de encuentro con el Señor que toca mi vida, que toca mi corazón y mi mente, y después yo empiezo a conocerlo, y es allí donde entra en juego la catequesis. El primer punto desarrolla y propone el directorio, bien interesante, el catecumenado como fuente de inspiración para la catequesis. El catecumenado, que es una experiencia que hacían las primeras comunidades, se llamaba así catecumenado, significa camino, pasos, catecumenado, y fue retomado, fue recuperado, restaurado, es la palabra que se usa en el Concilio Vaticano II, y está de nuevo propuesto para la Iglesia Universal, el catecumenado. Por eso hoy se habla de una catequesis de inspiración catecumenal, que el directorio, ¿verdad?, habla chévere en el numeral 62, dice: con referencia a los sujetos podemos hablar de 3 propuestas de catecumenado. Hay un catecumenado en sentido estricto para los no bautizados, sean niños de edad escolar, adolescentes o jóvenes y adultos. Ese es el catecumenado para adultos, es el catecumenado clásico que hace una persona adulta que no está bautizada. Luego habla de otro catecumenado, el catecumenado en sentido analógico para los bautizados que no han completado los sacramentos de la iniciación cristiana, ¿verdad? Un catecumenado para aquellos que no han completado los sacramentos de iniciación cristiana. Y luego está una catequesis de inspiración catecumenal para aquellos que han recibido los sacramentos de iniciación cristiana, pero aún no están suficientemente evangelizados o catequizados, o para aquellos que desean reanudar el camino de la fe. Este está interesante, el punto 3, estoy leyendo el numeral 62 del directorio, porque habla de esa catequesis de inspiración catecumenal que es para aquellos que ya hicieron el bautizo, hicieron la primera comunión, hicieron la confirmación, pero están alejados. No tuvieron nunca un encuentro personal con Jesús, no se encontraron con el Señor, no tuvieron nunca un encuentro personal con Jesús, ¿verdad? Y eso hace que entonces la persona no haya hecho un camino de fe. Y por eso entonces hoy se habla de la recuperación del catecumenado, recuperación del catecumenado,
y lo hace el documento en el numeral 62. Por eso hoy se habla de itinerario de iniciación a la fe. Cuando hoy se habla de catequesis de itinerario de iniciación a la fe, es esa catequesis de inspiración catecumenal recuperado por el Concilio Vaticano II. Bueno, en el documento es chévere porque propone, para ese catecumenado propone los puntos concretos. Por ejemplo, habla de pasos, grados progresivos, una catequesis progresiva, una catequesis por grado. Habla, por ejemplo, primero del precatecumenado, luego habla del tiempo del catecumenado, luego el tiempo de la purificación e iluminación y termina con el tiempo de la mistagogía, ¿verdad? Son 4 pasos que propone el directorio y está propuesto para la catequesis de inspiración catecumenal, que es la que se está proponiendo en Venezuela. Cuando hoy hablamos de itinerario, de catequesis, de itinerario de iniciación a la vida cristiana, estamos hablando de una catequesis de inspiración catecumenal como hacían las primeras comunidades, sobre todo para aquellos adultos que fueron bautizados, que hicieron la primera comunión, que recibieron hasta la confirmación y algunos inclusive casados por la iglesia, pero que hoy en día no viven una fe coherente, Pero también está propuesta para los niños. A los niños hoy se les propone una catequesis, un modelo de catequesis de inspiración catecumenal. No es un modelo, que es contrario a todo aquello que... El otro modelo es el modelo tradicional de primera comunión, cursos para la primera comunión, cursos para la confirmación. Ese no es el modelo que está propuesto aquí en el directorio, sino que insiste el directorio, me encanta el numeral, esa primera parte donde habla sobre la identidad de la catequesis, propone por un lado insistir en el querigma, ese encuentro con el Señor, y además hacerlo tomando en cuenta el catecumenado, esa fuente de inspiración para la catequesis que está en los primeros siglos del cristianismo y que fue restaurado en el Concilio Vaticano II. Pasamos al punto 2. El punto 2 habla de la catequesis en el proceso de la evangelización. Entonces habla de primer anuncio y catequesis. Vuelve a insistir en el punto 2 en la importancia del primer anuncio, que no se puede suponer ni se trata solamente del primer anuncio como cuando llegaron los españoles aquí, que ya se dio. Nosotros tenemos un problema que en nuestra sociedad hoy se supone que la persona ya está encontrada con el Señor. Y el directorio nos está diciendo que no hay que suponer, hay que volver a plantear constantemente el primer anuncio, ese encuentro con Jesús. Y además hay que volver a plantearlo dentro de la catequesis. Por eso hoy se habla de una catequesis querigmática, una catequesis que te lleve a un encuentro personal con Jesús, no a una serie de enseñanzas, de doctrinas, preguntas y respuestas, de memorización. Tenemos, por ejemplo, el caso de personas que se aprenden, niños, que se aprenden de memoria la oración y después no saben qué es lo que está diciendo. Es más, llegan a la adolescencia y no quieren saber nada de oración, crecen y son jóvenes y terminan siendo ateos y se aprendieron de memoria la oración, lo que indica que la memorización no es la única forma hoy para transmitir lo que se quiere, que es ese encuentro personal con Jesús. Luego insiste en el punto 2, cuando habla de la catequesis en el proceso de evangelización, insiste en la catequesis de iniciación cristiana, lo vuelve a retomar. El modelo que se está proponiendo, la tendencia que hay para la Iglesia Universal, y repito, ya para Venezuela tiene más de 15 años, el modelo es catequesis de inspiración catecumenal de iniciación cristiana. Luego termina con catequesis y formación permanente a la vida cristiana. Lo importante es que la catequesis debe ser siempre, debe ser constante. La catequesis no termina nunca. Hay gente que después que hizo la confirmación no quiso saber más nada de catequesis, por eso tenemos un laicado bastante blando en la formación, que no sabe dar razón de su fe, porque recibió catequesis de primera comunión, de confirmación, y después no quiso recibir más nunca catequesis. El directorio insiste en que debe haber una formación permanente a la vida cristiana. El punto 3 es la finalidad de la catequesis. Aquí un poquito introduce lo que será el punto 4, cuál es la finalidad de la catequesis, para qué existe la catequesis. Y vuelve a retomar y a decir la resonancia de la fe. La finalidad de la catequesis no es otra que la de hacer crecer. Hay una frase que yo creo que resume un poco este punto 3.
No es suficiente nacer en la fe, hay que nacer en la fe y para eso es el querigma, el anuncio, hay que crecer. La catequesis tiene como finalidad hacerte crecer, madurar, hasta la estatura de Jesús. Hay que crecer y hay que madurar la fe. Y la maduración de la fe se logra con la catequesis. Fíjense que todo lo que yo estoy diciendo hasta ahora nos libera un poco de ese pensamiento de creer que la catequesis es un asunto de niños, que la catequesis es un asunto de primera comunión, que la catequesis es un asunto solo de confirmación, sino que la catequesis es mucho más amplia en el proceso evangelizador, es mucho más amplia en la tarea misionera de la Iglesia. Luego, el punto 4 menciona los elementos concretos de la tarea. ¿Cuál es la tarea de la catequesis? ¿Qué tiene que hacer la catequesis? Y en primer lugar habla de llevar al conocimiento de la fe. Por supuesto que lo primero que está en la catequesis es el desarrollo del aprendizaje, aprender, conocer. Fíjense que es importante, por eso es que hay que estudiar, leer, entrar en contacto con las fuentes, y ya vamos a mencionar la fuente, es un conocimiento. Y conocimiento no solamente desde el punto de vista intelectual o académico, no es un conocimiento solo aquí en el cerebro, sino que debe estar en el corazón, porque la catequesis no es una clase de religión, no es un conocimiento intelectivo, sino que es un conocimiento integral en la que está integrado también el corazón, por supuesto. Luego, otra tarea que menciona ahí el documento, el directorio, es iniciar en la celebración del misterio. Fíjense que la catequesis tiene como tarea iniciar, por una palabra clave en el proceso de la catequesis, es la iniciación. Por eso el cristianismo es una religión iniciática, de dar pasos, iniciático, dar pasos poco a poco. Cuando habla de iniciar, no es que está hablando de que tiene que ser niño, ¿no? Eso vale también para los adultos, iniciarse. Fíjense que nosotros entramos de golpe, y cuando uno entra de golpe, uno no entra a los trancazos, no entra de manera iniciática, sino que es de golpe. Uno de golpe, ¡pum!, lo ponen en la misa, y entonces uno está allí sin entender nada de lo que ahí está aconteciendo, y uno va comprendiendo poco a poco, cuando debería ser suave la entrada al misterio, y esa suavidad, esa gradualidad de entrada al misterio, por ejemplo, de la celebración de los sacramentos, debería ser iniciática, debería ser gradual, poco a poco. Nosotros conocemos de Dios a muchas veces así como a los golpes, a juro, apréndase, y uno estudia un concepto y una pregunta, cuando la entrada al conocimiento debería ser un descubrimiento que va de modo gradual. Poco a poco voy descubriendo que tengo un entorno donde sin duda alguna está la presencia de Dios, y ahí aparece la fe. A la vida moral aquí estamos graves porque no estamos muy iniciados a la vida moral, cuando la vida moral también deberíamos ir iniciándonos poco a poco en la práctica de los mandamientos, en la educación de la conciencia. Eso también son pasos que se deben dar poco a poco y debe ser de modo iniciático. Aquí dice, por ejemplo, las tareas es formar en la vida en Cristo, por supuesto, lo que estoy diciendo yo, que lo dice también el directorio, la vida moral, pero también debe enseñar a orar. Una de las tareas de la catequesis es enseñar a orar, y tiene que ser progresivo, no es un asunto solo de memorización, que en esta época yo creo que en vez de ayudar hace mucho daño. A veces pensamos que porque no sabemos de memoria ya estamos orando. Dice, mire padre, venga para que vea el loro que ora, el loro que reza. Y cuando el loro se aprendió de memoria y repite, porque yo muchas veces la gente reza el rosario, se sabe el Ave María el loro. ¿Reza o no reza el loro? ¿No? El loro no está rezando, está repitiendo palabras. Y nosotros muchas veces no somos introducidos bien en la oración, realmente a utilizar todas las herramientas que nos ayudan a estar en contacto con Dios a través de la comunicación. Y esa es una tarea importantísima de la catequesis de hoy, que va más allá del hecho de aprender de memoria las oraciones. Introducir a la vida comunitaria, por supuesto, es una tarea importantísima de la catequesis, introducir a la vida comunitaria.
Y así también, entonces, ese digamos que es el punto 4. Es clave que un catequista conozca cuál es la tarea de la catequesis, dónde está centrada su función, en medio de su naturaleza, cuáles son las tareas que debe cumplir la catequesis. El punto 5 habla de las fuentes de la catequesis, es decir, de dónde se nutre la catequesis, de dónde saca los contenidos, de dónde saca lo que va a transmitir la enseñanza. Y la primera fuente de la catequesis es la palabra de Dios, sin duda alguna. Y en la Sagrada Tradición, el punto 1 dice la palabra de Dios en la Sagrada Escritura y en la tradición. Recuerden que la Dei Verbum, que es un documento del Concilio Vaticano II, va a decir que hay como 3 patas sobre las cuales se sostiene la divina revelación. Y esas 3 patas, una es la Escritura, la Sagrada Escritura, la Biblia, la tradición con T en mayúscula, lo que se mantuvo de manera oral, que no fue escrito, y el magisterio, que se encargó siempre de supervisar, de vigilar, de custodiar que eso que estaba escrito y que eso que la tradición dice realmente es revelado por Dios. Entonces son tres fuentes que se necesitan mutuamente, 3 que van siempre juntas. Claro, la primera es la primera, que es la Biblia, pero no, la Biblia no puede, dice el directorio, desconectarse de la tradición, ni tampoco del magisterio. Por eso yo no puedo utilizar la palabra de Dios, la Biblia, fuera de la tradición y del magisterio como fuente para la catequesis. Tenemos que tener cuidado, porque hay algunos catequistas que dicen, no, yo creo solo en la Biblia, solo en lo que dice la Biblia, la Escritura. Bueno, eso está equivocado, porque la fuente de la catequesis también es la tradición, y en la tradición tenemos que incluir a los padres de la Iglesia, a los santos, y por supuesto el magisterio, todo lo que el Papa nos ha dicho y todo lo que la Iglesia nos dice a través de una serie de documentos, encíclicas, cartas pastorales. Todo eso es fuente de la catequesis. Insiste, uno de los puntos, ¿verdad?, es el magisterio como autoridad de la Iglesia. El magisterio es fuente de la catequesis. Ahí tenemos, sin duda alguna, el catecismo de la Iglesia Católica es una fuente importantísima para la catequesis y forma parte del magisterio. La liturgia es una fuente importante de la catequesis, nos nutrimos de lo que celebramos. El testimonio de los santos y de los mártires, por supuesto, no podemos desconectarnos de la vida de los santos y de los mártires, también es fuente para la catequesis. La teología, el estudio de las ciencias de Dios, la cultura cristiana, y muy interesante, el último punto habla sobre la belleza. Esto quizás es un poco novedoso, creo que no está en el directorio del 97, cuando habla de la belleza como fuente de la catequesis. Y es que, claro, la palabra de Dios tiene una belleza en sí misma, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y todo el contenido de la fe, cuando uno lo descubre también como algo pulcro, como algo bueno, loable, noble, como algo bello. Y eso es fuente para la catequesis. Mis queridos amigos, hemos desarrollado en el día de hoy el capítulo 2 del directorio para la catequesis.